Vamos hoy con unas nuevas e increíbles historias de venganza nuclear. Número 11. La primera historia se titula El abuelo renunció al tiempo que le quedaba para vengarse por mí. Este es un relato desechable por razones obvias. Esta historia tiene algunas referencias a algunas cosas desencadenantes, solo para tu información. Ahora, he estado debatiendo sobre publicar esto o no, pero finalmente he decidido que lo haré. Esta es la venganza nuclear de mi abuelo en mi nombre. Así que supongo que comencemos, lo lamento mucho. Crecí lidiando con muchos problemas de salud mental, ya que mi madre es adicta a las drogas y a mi padre le gustaba ignorar mi existencia porque era el resultado de una aventura de una noche mientras él estaba casado, por lo que no era necesario que se quedara. Su esposa me odiaba y allí los niños también me trataron horriblemente. Las únicas personas buenas que tuve en mi vida fueron mi abuela y mi abuelo por parte de mi padre. Los amaba y pasé mucho tiempo en el negocio de mi abuelo, lo explicaré un poco más adelante. Ahora, a los 14 todo fue más cuesta abajo, no voy a entrar en detalles, pero mi madre casi fallece y conoció a un hombre. Vamos a nombrarlo Cabra, se veía como una larga historia. La Cabra tenía 25 al principio y emocional, física y sexualmente abusó de mí, mientras estaba bajo el precepto de que lo amaba y estaba bien. Me alejó de mis abuelos y me aisló durante 2 años hasta que un amigo me ayudó a salir de eso. Durante este año siguiente la Cabra me acechaba, me amenazaba y tenía absolutamente aterrorizada. Tenía miedo de ir a la policía porque no quería traer una luz dura al negocio de mi abuelo y porque tenía miedo. Estuve en casa de mis amigos por un tiempo durante este tiempo, ya que mis ataques de pánico y lo que ahora sé que es el trastorno de estrés postraumático era horrible y odiaba estar sola. Durante este tiempo mi abuela falleció, una de las únicas luces que quedaban en mi vida. Entonces empeoré, comencé a beber e ir a fiestas y tratar de olvidar mi vida. Justo antes de que la Cabra apareciera de nuevo en la vida real, en mi camino de regreso de una gran fiesta me saltó, me golpeó hasta quedar morado y casi me mata. Me encontraron y me llevaron al hospital, donde comenzaron a tratarme y como era menor de edad, me pidieron que llamara a un adulto con el que pudieran hablar. Traté de llamar a mi padre pero no contestó. Sabiendo que mi madre no iba a ayudar, tuve que llamar a mi abuelo. Estaba en el hospital y vino a la velocidad del rayo y por primera vez en mi vida vi a este hombre que había construido su propio imperio. Realmente se derrumbó. Incluso en el funeral de mi abuela no lloró. Pasé 2 meses en el hospital con la policía interrogando a mi abuelo y a mí todos los días. Durante este tiempo conocí a mi amigo que me ayudó a salir de todo y me volví muy cercana a él. Mi abuelo me ayudó a ponerme de pie durante todo un año hasta que un día tuvo una gran reunión familiar y socializó todo el tiempo, llevándome con él esa noche que nunca olvidaré y luego él solo me abrazó durante mucho tiempo, abrazándome fuerte y asegurándome que todo estaría bien. Al día siguiente, mi abuelo se vengó. Ahora mi abuelo era el dueño de un bufete de abogados acomodado que también tenía detectives privados en una oficina más pequeña en su edificio. Al parecer rastreó a la Cabra y emprendió su venganza. Mi abuelo le disparó a la Cabra 3 veces en el estómago y 1 vez en el pecho. La Cabra falleció en el hospital más tarde ese día, mientras mi abuelo fue ingresado y pronto fue encarcelado por homicidio involuntario del que se declaró culpable. Nunca tuve la oportunidad de visitar a mi abuelo en la cárcel, ya que falleció poco después en la cárcel por complicaciones. Una semana después de la muerte de mi abuelo, recibí una llamada de su abogado y me pidió que fuera a verlo. Me recibí una larga carta de mi abuelo que no era más que cariñosa y mostraba que se había enterado de que tenía cáncer de pulmón terminal y que no viviría mucho más, pero que felizmente no podía dejarme solo en casa, en este mundo, sin que la Cabra se haya ido también. Mi abuelo me lo dejó casi todo. A los 20 ya heredaría el bufete de abogados y podría hacer lo que quisiera con él y heredé el 95% de sus ahorros, su casa en la que vivía con la abuela y sus otros bienes. En caso de que alguien esté interesado, cumplí 21 la semana pasada. Actualmente estoy trabajando en el bufete de abogados. El secretario de mi abuelo, ahora el director ejecutivo, se ha hecho cargo de las cosas importantes en el edificio y toma la mayoría de las decisiones. Gasté la mitad del dinero que me dieron en fondos de ahorro, bloqueados para que todos los miembros más jóvenes de la familia fueran a la universidad cuando fuera el momento. Corté todo contacto con mi padre, que trató de robarme dinero durante los arreglos de muerte del abuelo. Mi amigo mencionado anteriormente en la historia es ahora mi prometido y nos casaremos el próximo verano. Sigo sufriendo de trastorno de estrés postraumático y depresión, pero cada día mejor. Estoy en terapia para mi tratamiento de trastorno de estrés postraumático. Me hice un tatuaje para mi abuelo y mi abuela en la espalda de 2 leones protegiendo un cachorro. También abrí una casa segura para cualquiera que estuviera pasando por un abuso de cualquier tipo. No importa la raza, el sexo o la edad, estoy tratando de ayudar a cualquiera que pueda en esta situación. Además de lo que he guardado para más adelante en la vida, también estoy pensando en abrir la panadería que siempre quise y contratar a las personas que más necesiten trabajo y ayudar, pero de momento no estoy segura de eso. Mi abuelo y mi abuela fueron enviados por Dios y hasta el día de hoy los extraño mucho, pero sé que no podría haber cambiado la mente del viejo obstinado, incluso si lo hubiera intentado. Lo siento, esto es largo, trate de hacerlo más corto. En resumen, mi abuelo mató a mi abusador y dejó todo lo que la ley no me quitó. Fin de la historia. El abuelo no era solo un helicóptero, era un helicóptero de ataque.
Ahora vamos con la segunda historia, que se titula Felina venganza nuclear. Vecina con derecho intenta blanquear al gato de mi hermana. El gato se venga. Fusión de un reactor. Cuento esto como una historia de venganza nuclear, pero no en el sentido tradicional. Esto sucedió hace muchos años. Mi hermana mayor tenía una vecina horrible y perra, que tenía una obsesión por el gato de mi hermana. La vecina era una mujer divorciada de pelo negro, regordeta, de unos 40 años que molestaba a todos en el vecindario. No tenía ningún conocimiento de los límites y le gustaba ir a la casa de la gente, irrumpir y mirar, fisgoñar, abriendo cajones y gabinetes y tocando sus cosas. Una vez incluso entró en el refrigerador de alguien y tomó un ginger, y luego se enojó cuando el dueño de la casa la reprendió. Si dejaste la puerta, delantera o trasera, abierta durante más de 10 minutos, lo más probable era que ella entrara directamente. Robó decoraciones de jardín de los patios de otras personas y en más de una ocasión le habían sorprendido metiéndose en el bolsillo algo que había agarrado de un manto o mesa de una casa que había invadido. Y siempre soltaba una rabita cuando la atrapaban. La policía la había llamado muchas veces, pero era buena para ser patética, por lo que la mayoría de la gente no presentaba cargos. Desafortunadamente, esto la hizo más audaz. Básicamente, ella era la perra con derecho del vecindario. Mi hermana fue, desafortunadamente, una de sus víctimas favoritas. Ella vendría sin llamar, irrumpió en su camino y preguntar, exigir, ver al gato de mi hermana, diciéndole a mi hermana lo hermoso que era y cuánto deseaba un gato como él. Mi hermana, al no ser conflictiva, la dejaba ver al gato, a quien no le gustaba la mujer, y luego la hacía irse. La vecina nunca quiso irse y básicamente tuvo que ser empujada hacia la puerta. Oh, y ella me despreciaba porque yo no la dejaba entrar cuando abría la puerta, ni toleraría sus rabietas de ninguna manera, si pasaba por delante de mi hermana. La vecina estaba tan obsesionada con el gato y muchas veces se ofreció a comprarlo. Pero a mi hermana le encantó ese gato. Había sido el enano de la camada y rechazado por su madre. Mi hermana lo tomó y lo alimentó con biberón, lo cuidó y lo salvó la vida. No era una mascota, era su hijo. Entonces mi hermana por supuesto siempre decía que no. Esto realmente cabreó a la vecina. Un día, el gato salió. No era un gato callejero, así que mi hermana y yo comenzamos a buscarlo de inmediato. Estábamos revisando los arbustos y detrás de las macetas en su patio trasero, cuando escuchamos un aullido muy distintivo, uno de pura rabia, seguido de un grito de dolor muy humano proveniente de la casa de la vecina. De repente, la puerta para perros en la puerta trasera de la vecina se abre de golpe y sale corriendo el gato de mi hermana, con la cola y una pata trasera cubiertas con lo que olía a blanqueador para el cabello. Soy alérgico a la lejía e inmediatamente reconocí el olor cuando pasó a mi lado. Lo siguiente es que la puerta trasera de la vecina se abre de golpe y ella sale, maldiciendo. Marcas de garra irregulares adornaban su mejilla izquierda y una de sus manos tenía una herida profunda por mordeduras que había saturado por completo uno de los guantes. El tipo que se obtiene con cualquier kit de tinte para el cabello, que llevaba puesto y corriendo por su mano y brazo. Resultó que cuando el gato había salido, la vecina lo agarró, lo llevó adentro y luego trató de usar decolorante para el cabello para blanquear el marrón de su cola y patas, para cambiar su apariencia y poder retenerlo. Desafortunadamente para ella, no sabía una mierda sobre los gatos siameses y los violentos que pueden ser. Originalmente eran guardianes del templo por una razón, jajaja. El momento en que la vecina puso esa lejía en la cola de ese gato, se volvió absolutamente loco, soltando esos gritos que habíamos escuchado, arañando la cara de la vecina y hundiendo su colmillo profundamente en su mano. Se escondió entre los arbustos, lo que parecen cabezas altas de pincel de pintura verde. Mi hermana solía separar las líneas de propiedad y comenzó a gritar. No gritando, chillidos. La vecina gritó que el gato de mi hermana se había metido en su cocina, mientras ella estaba cocinando y cuando trató de levantarlo, él atacó sin razón. Claramente esto fue una tontería total. La vecina luego procedió a insultar a mi hermana varias veces. Ella es mitad negra y yo un maldito mestizo. Soy mitad hispano, tenemos diferentes papás. Gritó que mi hermana era estúpida por tener un animal tan peligroso y que mi hermana estaría pagando todas sus facturas médicas. Luego se acercó diciendo la cara de mi hermana, empujó a mi hermana con fuerza en el pecho, con su mano sana, diciendo que estaba llamando al control de animales. La vecina abrió la boca para decir chillar un poco más, pero mi hermana, después de escuchar esa última declaración y sin una palabra o advertencia, la empujó. La vecina aterrizó sobre su trasero en la hierba, ahora agarrándose el ojo izquierdo. Luego mi hermana sugirió en voz alta a la vecina, vete a joder a otro lado. Luego corrió adentro para encontrar a su pobre gato, mientras yo llamaba a la policía. Todo de principio a fin duró solo unos 5 minutos. Mi hermana lo encontró escondido en la lavandería y rápidamente lo limpió en el fregadero. Mientras tanto, la vecina todavía estaba de culo en nuestro patio trasero, aullando como una bestia, hasta que llegó la policía. Les conté lo que pasó y luego hablaron con mi hermana, después de que atendió a su gato, quien les contó la misma historia que yo, incluso admitiendo haber empujado a la vecina en defensa propia, por supuesto. No le hizo daño cuando la empujó. La vecina, por supuesto, les dijo algo completamente diferente. Su historia fue que estaba a punto de decolorarse el cabello cuando el gato de mi hermana entró y la atacó. También dijo que tanto mi hermana como yo la atacamos también. Aparentemente le dio una patada en el estómago después de que mi hermana la golpeara, pero la policía no encontró evidencia de moretones y los rasguños en su cara como que enmascaraban su ojo hinchado. También creo que los policías se volvieron un ojo ciego, juego de palabras intencionado,
Considerando las circunstancias, pero dado que había un rastro de sangre claro que conducía en la puerta trasera abierta de la vecina, los policías sintieron que tenían una causa probable para entrar. Creo que si la vecina hubiera prestado más atención, les habría negado la entrada. El rastro de sangre conducía a un lavado en el baño del primer piso. La sangre, la piel de gato, un aplicador de energía y la caja en la que venía estaban en el fregadero y en el suelo. El collar del gato estaba en la basura. La vecina siguió tratando de jugar a ser la víctima, pero la policía no se lo tragó. La arrestaron y mi hermana presentó cargos por robo y agresión. La vecina también fue arrestada por posesión de bienes robados. Los policías encontraron un montón de reproductores de DVD y CD. Todavía en sus cajas, sentados en su mesa de café y en la habitación de repuesto junto a su baño, y tenía un montón de medicamentos recetados, botellas con los nombres de otras personas en la encimera de su cocina. Resultó que también había estado robando analgésicos a los vecinos cuando los visitó. Y como ella era inquilina, el dueño de la propiedad le puso un riesgo por incumplimiento de contrato. Ella fue a la cárcel y tuvo que pagar la factura del veterinario del gato. Él estaba bien, pero un poco traumatizado y tenía una mancha amarilla en el trasero, la pata y la cola durante varios meses. La mano de la vecina se infectó por la mordedura de gato y resultó que también había causado daño a los tendones y nervios. Moraleja de la historia: manténgase fuera de la casa de las personas y tenga el sentido común de no meterse con un gato llamado Lucifer. Fin de la historia. Antes de terminar el vídeo, nos gustaría dar las gracias a todos nuestros miembros del canal por el apoyo y la confianza depositadas en nosotros. Y recuerda que si tú también quieres unirte a esta comunidad de miembros y disfrutar de todas sus ventajas, solo tienes que pinchar en el botón unirse y verás los distintos niveles y ventajas que ofrecen cada uno. Y una vez más, muchas gracias. Hasta aquí las historias de hoy y compártenos tus historias. Recuerda darle like y suscribirte si quieres que sigamos trayendo más historias.